Sí, está bien, no hay ningún inconveniente. Gracias. Gracias a ustedes. Disculpen, una pequeña consulta. Si uno Claro. quiere, si uno quiere participar de alguna lectura, ¿cuál icono tengo que pulsar? De hecho, las lecturas por lo general aparecen en la presentación que sale en la pantalla compartida, ¿verdad? Entonces, mientras el compañero está haciendo la exposición del tema de hoy, los micrófonos están apagados. Entonces, si hay que leer algo, nada más abre el micrófono. Ah, perfectamente. Ujú, Muchas gracias. con gusto. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.
Voy a dejar de compartir un momento para ayudarle a los hermanos que no han podido ingresar desde el celular. Bueno, buenas noches. Espero que esta semana todos hayan estado muy bien, que hayan tenido una semana bonita. Hoy tenemos un tema bastante, bastante bonito. Se llama De la Antigua a la Nueva Alianza y el expositor de hoy es el hermano Bismarck que nos está acompañando. Bismarck, yo no sé si andas por ahí, que no te veo. Sí, aquí estoy. Ah, ya te vi, sí. Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Bueno, el hermano Bismarck también pertenece al Ministerio de Apologética, ¿verdad? De San Francisco de Sales. Entonces, nos va a acompañar hoy con este tema y probablemente más adelante con otros temitas que se van a estar impartiendo. Entonces, vamos a ver, voy a empezar compartiendo pantalla. Entonces, hermanos, para empezar, vamos aquí a poner la presentación. Para empezar, bueno, ya dimos tiempo suficiente para que los demás hermanos se fueran uniendo, entonces por respeto a los que se unieron tempranito, vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para conocer más de tu fe. Gracias porque siempre nos bendices, porque nos proteges, porque proteges nuestros hogares, porque nos das salud, trabajo. Gracias por todas esas bendiciones que muchas veces no logramos ver y que aún así tú siempre tienes para nosotros. Te pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu nos guíe. Te pedimos que nos llenes de mucha sabiduría, de entendimiento, que nos llene sobre todo de humildad en el corazón para poder entender este tema que traemos hoy, para poder tener no solo la humildad para poder aprender, sino también para poder tener ese conocimiento que a veces requerimos. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que en esta noche nos acompañe y por todas las personas que en este momento no se han podido conectar. Te pedimos por cada una de ellas, te pedimos en este momento por todas las personas que están en el hospital, que si alguna persona tiene un familiar, un amigo que necesite de ti, te pedimos bendiciones para todas esas personas que lo requieran. Te pedimos que en esta noche y nuevamente, que nos acompañes, nos proteges y sobre todo que podamos tener un corazón dispuesto para poder escuchar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hermanitos, yo creo que ya esta es la segunda vez, ¿verdad? Que les presento la oración a San Francisco de Sales. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno de verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Ok. Recordarles las reglas, hermanos, que mientras el expositor esté, ¿verdad?, esté dando el tema, mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Cualquier pregunta las pueden ir haciendo por el chat. Igual recuerden que al final del tema siempre se va a abrir el espacio para que si tienen alguna consulta o algún comentario, ¿verdad?, que lo puedan realizar. Igual, recordar que hay que ser corteses, que esto no es para pelear, ¿verdad? Ni decir, no, es que a mí me enseñaron tal cosa, no, ¿verdad? Es una sana discusión y que el chat se va a mantener abierto ahora en la noche, ¿verdad? Mañana y el sábado. Entonces, si alguno necesita revisar el tema, ver si tiene que hacer alguna consulta, entonces lo puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando, ¿verdad?, sea sobre el tema que se dio. E igual, recordarles el tema de la asistencia, ¿verdad? Que las ausencias injustificadas, o sea, no significa que la persona no pueda seguir participando, sin embargo, no se le estaría dando el certificado al final del curso. Que todas las semanas se les va a estar dejando una tarea en Google Forms que se los voy a estar compartiendo yo, más o menos 5 o 6 preguntitas, ¿verdad?, sobre el tema. Y nuevamente, las dudas, consultas y comentarios las podemos ir viendo entre hoy, viernes y sábado, e igual que nuevamente que al final de todo el tema, se les abre un espacio para cualquier consulta que tengan. Como notas importantes, recordar que el término Jehová, ¿verdad?, lo van a ver y se usa muchas veces porque así aparece en las Biblias protestantes, ¿verdad?, en la famosa Reina Valera principalmente, pero que el término correcto es Yahvé. Y bueno, yo creo que ya esto sería todo. Podemos empezar, Bismarck. Cuando quieras puedes compartir y es todo tuyo. Muchas gracias. Y gracias a ti. Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos y que podamos así crecer, porque para eso estamos, para ir creciendo en esa paz y amor del Señor. Bueno, como ya dijo Cindy, ¿verdad? Vamos a reflexionar o hablar un poco sobre este tema que es de la antigua a la nueva alianza. Sabemos, ¿verdad? Todo lo que hemos leído la Biblia o ojeado por lo menos la Biblia, sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos de la antigua a la nueva alianza. Esa nueva alianza y esa antigua alianza, ¿verdad? Y más bien para hacer una introducción a esta idea, digamos, y nos ubiquemos un poco, ¿verdad? Hasta cuando estamos hablando de la antigua alianza, estamos hablando de la alianza que se dio en primera instancia con el pueblo de Israel, basado principalmente en la ley y los profetas. Ahí estamos viendo esa alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, principalmente establecida, ¿verdad?, con Moisés, con la ley, a través de la historia de la salvación, a través de esa ratificación o explicación a través de los mismos profetas, cómo se fue dando. Y cuando nos referimos a la nueva alianza es de Jesucristo con su pueblo, con el pueblo que él conformó y que crió y que existe hasta nuestros días. Y eso básicamente es, ¿verdad? Ahí en ese ámbito, ubiquémonos en la historia, porque esto se trata de conocer eso y a entrarnos en esa palabra, porque todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento conforman lo que nosotros conocemos como la Biblia o la palabra de Dios, ¿verdad?, escrita.
en ese ámbito estamos, ¿verdad? Y conocemos y debemos de vivir y saber leer y atender. Por eso debemos de saber qué es lo que nos conforma a nosotros, qué es lo que nosotros debemos de comenzar y regir más que todo, porque podemos ver y darnos cuenta de diferentes circunstancias y cosas, digamos, que están en el Antiguo Testamento y que sabemos que hoy en día, aunque tenemos referencia o hablamos de ellas, no nos rigen de la misma forma que rigen o rigieron, mejor dicho, a los judíos en su época, porque fueron creados para ellos, ¿verdad? En su época y en un contexto de vida que existió y que en cierta forma todavía existe para ellos, pero, pero todavía rige para nosotros. Y eso más o menos es lo que tenemos que ver y relacionar y profundizar, qué es lo que nosotros estamos viviendo o a quién estamos viviendo. ¿Tá? Por eso, para ver y hacer un poquito más explícito esta idea, vamos a comenzar planteando, ¿verdad? Planteando unas preguntitas que quiero que las vayan meditando. Más que ver de qué se trata, es si ustedes han oído hablar de esto, ¿verdad? Como por ejemplo esta primera que dice la Biblia que debemos guardar el sábado en lugar del domingo. O esta otra, dice la Biblia que el infierno eran todos buenos y malos. Dice la Biblia que los muertos están como dormidos. Dice la Biblia católica que debemos pagar el diezmo. O esta última, dice la Biblia que comer carne de cerdo es pecado. Si nosotros nos ponemos a ver estos textos y si existen en la Biblia, sí, sí existen o no existen. ¿Cómo nos hemos figurado esa respuesta? Si algunas veces inclusive nos las han dicho. No sé si ustedes han tenido la experiencia que se las han dicho y le han mostrado el texto en algunos casos, ¿verdad? Tal vez no sabemos el contexto de esa historia, pero sabemos que está en la Biblia, está ahí. Y entonces, ahora viene la pregunta, si está en la Biblia, ¿verdad? Verdaderamente está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero nos atañe, nos, digamos, nos involucra directamente, porque, digamos, esta última, por ejemplo, no debemos de comer cerdo. Sabemos que casi todos comemos cerdo, algunos tal vez porque les hace daño por la grasa, los triglicéridos y todas esas cosas, ya lo tienen prohibido, pero no tanto es porque no quieran o que no les guste. El punto es este, ¿verdad? Todas estas acciones que la Biblia nos manda a nosotros nos llevan a hacerlas. Otra que también es muy común, debemos de pagar el diezmo, debemos de pagarlo. Eso es otra cosa que a veces nos dicen, ustedes pagan el diezmo, ¿cuál diezmo pagan? ¿Verdad? O nos cuestionan en ese aspecto. Pero también esto viene a cuestionarnos a nosotros. Eso nosotros como católicos nos rige esto, como cristianos nos rige o ya no nos rige. ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? No sé si nos hemos planteado alguna vez esto o simplemente hemos aceptado, dicho sí y el sí. Sí existe en la Biblia y sí nos aplica porque existe, porque está en la Biblia. Y entonces ahí viene el cuestionamiento que nosotros debemos de hacerlo. Si nos rige es porque, ¿por qué? Porque ¿por qué? Precisamente, ¿por qué? Ese es el cuestionamiento que debo hacer. ¿Por qué me rige? Porque, como ya les dije al inicio, el Antiguo Testamento es más que todo, ¿verdad? A quien regía y para quien fue hecho, para que fue establecido o para los israelitas. Y nosotros ya no somos israelitas, no somos judíos. Pero hay cosas que sí y otras cosas que no. Porque si nos rigiera todo eso, entonces deberíamos también circuncidarnos. Y por lo menos, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los varones que estamos aquí estamos en esa situación, por lo menos eso creo yo. Pero por eso es que cuando decimos algunos textos como esto que le he hecho referencia, que están aquí en este cuestionamiento, o este otro de la circuncisión,
debemos de hacer referencia dónde está, en qué parte de la Biblia, en qué contexto está y en el ambiente que estamos hablando nosotros. ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Porque si está en el Antiguo Testamento, habría que ver si todavía rige. ¿Por qué? Porque el Señor vino a darle plenitud a la ley. Como oímos el texto en uno de los evangelios de, no sé si fue ayer o antier, Él vino a darle plenitud. Y eso quiere decir llevar todo, toda esa ley escrita que estaba ahí, vino a darle amor. Porque el mismo Señor nos dice, el amor conlleva toda la ley y los profetas. Y entonces ahí donde estamos, eso nos hace vivir en un pleno amor. Todas estas cositas que hemos enumerado aquí y muchas otras que hay que podemos encontrar en la Biblia o que nos pueden decir. A eso vamos. Y entonces ahí debemos de nosotros esclarecernos y ver que no necesariamente todo lo que está escrito en la Biblia rige para nosotros o no rige como nos lo están diciendo, porque depende del contexto en que está escrito. Por eso, veamos, ¿quién es el que nos rige a nosotros? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos enseña el caminar en esa gracia? ¿Mm? ¿Dónde nosotros estamos posicionados? ¿En qué ámbitos estamos posicionados de este caminar? Por eso, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién debemos de seguir? ¿A quién seguimos? Y eso podemos esclarecerlo, ¿verdad? Viendo la misma palabra. ¿En dónde? Cuando en este hecho, la transfiguración que nos muestra y que nos dice precisamente eso. Eso nos da a entender y a conocer, ¿verdad? La que está en este texto, ¿verdad? De Lucas, que nos dice, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su rostro se volvió una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés, Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Vemos ahí que el Señor viene y se les transforma, podría decir, y aparece con Moisés y Elías, que sabemos que eso configura esa ley y esos profetas que vienen y muestran que ahí Jesús está uniendo y está dando su máxima expresión en esa ley y en esos profetas. Y como sigue el texto, estaba todavía hablando cuando se formó una nube que cubrió en su sombra y al quedar envuelto en la nube se atemorizaron, pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, a él escúchenme. Y aquí nos ratifica y nos dice verdaderamente eso, que ya al final del texto, ¿verdad? De ese texto de la transfiguración, cuando los discípulos están hablando, mejor dicho, Pedro está hablando cosas que en el mismo texto dice que no era tan coherente, pero aún así, ¿verdad? Está él expresando, oye esa voz que viene de las nubes y que dice, este es mi hijo, mi elegido, a él escucharle. Y entonces este texto nos dice, o sea, mejor dicho, el Padre nos dice a quién debemos escuchar, a su hijo, el elegido. Y ahí encontramos nosotros, la misma palabra nos dice a quién debemos de seguir, quién es el que nos guía, quién es el que nos instruye en el caminar. Debemos de darnos cuenta. Entonces, debemos de fijarnos, antes de entender cualquier texto que salga en la misma escritura, en Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo al respecto de eso? Y todo debe girar a eso, porque precisamente si vemos la ley, ¿verdad? Y los profetas hablan ya de Cristo, nos perfilan hacia Cristo, nos establecen a Cristo y Cristo es el que viene y obedece y cumple toda la ley. Por eso debemos de ver que es Él el que debemos de hacerle nosotros caso y enfocarnos en ese caminar. Y entonces nosotros decimos, ¿verdad? O podemos cuestionarnos, si es así, si es Cristo el que nos guía y nos lleva y nos da, ¿verdad? Como maestro, ese camino, porque Él mismo nos dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué entonces tenemos todavía el Nuevo Testamento? ¿Para qué lo usamos? ¿Por qué lo tenemos en la Biblia? Podríamos cuestionarnos, inclusive esto. Y entonces debemos de ver y decirnos, la ley viene, ¿verdad? La ley y los profetas
nos han hablado de Jesús, como ya les había indicado. Eso nos ha establecido, ¿verdad? Y nos ha dado para que nosotros lo conozcamos desde antes, porque esto se ha dado como un proceso de la historia para ir conociendo. Entonces, el Antiguo Testamento representa una superación en ese proceso de aprender y de conocer que lo que vivían los paganos antes, porque antes de que viniera o apareciera el Antiguo Testamento, no se conocía, o el Señor nos había revelado apropiadamente, ¿verdad? Pero este es un principio, no es que aquí viene todo, por eso es que decimos que es algo que se da, pero todavía no es el todo, porque nos viene revelando, nos viene enseñando, pero no nos da a conocer el todo. El Antiguo Testamento nos va a dando una primera capa de esa revelación, un primer paso grande en relación a lo que existía antes, o sea, la, la ignorancia o, mejor dicho, el desconocimiento tan cercano de ese Señor que se acerca, porque muchos lo que conocían a Dios y tenían a Dios, lo conocían por sus propias capacidades, y ya sabemos que nuestras capacidades son demasiado limitadas, inclusive de los más sabios de esas épocas. No profundizaban, no llegaron a profundizar mucho. Y entonces el Señor se acercó, y eso es ya lo que dio a conocer, que por la ley y por los profetas. Asimismo, esa misma revelación siguió progresando, y entonces la revelación se dio dando en ese proceso y profundización para que nosotros pudiéramos alcanzar esa plenitud de esa revelación. Y eso que es donde se llega a dar precisamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que, ese es el proceso, y ese es el proceso del ser humano. Si vemos cuando estamos pequeños, ¿verdad? Sabemos apenas algo, entendemos algo, comenzamos a entender las palabras. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia nos va enseñando cosas. Ya cuando aprendemos ciertas cantidades básicas, vamos al kinder, después la escuela, después el colegio, y así sucesivamente, dependiendo de lo que uno quiera más aprender, ¿verdad? Si quiere ir a la universidad o quiere ir a otras cosas, a aprender diferentes cosas para nuestro conocimiento o nuestras necesidades. Así es el proceso de la vida, ¿verdad? Así también es el proceso de la fe que el Señor nos ha ido llevando de la mano. Y eso es lo que le llamamos la historia de la salvación. En ese proceso nos ha ido llevando de la mano, como también nos indica Pablo, ¿verdad? Cuando era niño, tomaba leche. Pero cuando fui creciendo, abandoné la leche y comencé a comer carne. Ese es el proceso. Así es la fe. El alimento que nos va dando, el Señor va aumentando. Y no solo a nosotros como personas, como seguidores de Cristo, sino a todo el pueblo de Dios. Lo ha ido llevando de la mano a través de la historia hasta llegar a donde estamos, que es un conocimiento más grande. Por eso, ¿qué pasa con eso? En el mundo pagano, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si vemos, son tres grandes pasos en esa revelación que se fue dando poco a poco y paso a paso, porque si vemos el mundo pagano, ¿verdad? Duró un montón de tiempo. Así también el Antiguo Testamento duró otro tiempo ahí de existencia, de maduración y crecimiento del pueblo de Dios. Y digamos ya en el Nuevo Testamento, llevamos de conocerlo unos 2000 años. Y ahí seguimos, ¿verdad? Todavía dirán muchos, ¿verdad? Lo que conocemos, a pesar de todo, todavía nos falta tanto, tanto en crecer en esto. Pero ese es el proceso. El Señor tiene paciencia. Y por eso dicen algunos santos, ¿verdad? La paciencia del Señor es por su misericordia que nos tiene para nuestra salvación. Ok, si vemos entonces en el mundo pagano, la política, digamos, como decir, o el proceder, si alguien te hace daño, tú le haces un daño mayor para imponerte, imponer tu fuerza y poner quién es el que manda. Y ese más o menos era la política, el más fuerte, el más poderoso, era el que sobrevivía. Ya en el Antiguo Testamento apareció eso que nosotros conocemos, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, o como lo ha conocido, la ley del talión, ¿verdad? Que era un poco más sano, por decirlo así. Todavía es muy grave porque ya si nos ponemos a eso, todos nos quedaríamos tuertos, por lo menos, ¿verdad? Porque todos hemos hecho mal a alguien. Y entonces el otro tendría la posibilidad de sacarnos un ojo.
Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Si te dan una mejilla, si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Y esto qué significa? Perdonar, ¿verdad? Ya oímos el Evangelio, ¿verdad? De ayer creo que fue, donde nos dice, ¿verdad? Y el cuestionamiento que le hacen a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7 veces. Y el Señor nos dice 7 veces, 70 veces 7. Entonces ahí está el hecho y la vivencia de este crecimiento en ese andar y en ese proceder. Así también, si vemos en el mundo pagano, por lo menos en el contexto del Antiguo Testamento y antes del Antiguo Testamento, existía lo que llama el politeísmo, o sea, muchos dioses. Mientras que ya con el Antiguo Testamento viene el monoteísmo, un solo Dios, que es como el darse cuenta de que en realidad uno solo es el que es el creador de todo, el que va y el que nos lleva, el que nos ha dado esa existencia. Y aquí, en esa profundización de ese un solo Dios, nos damos cuenta que es un solo Dios, sí, pero en 3 personas divinas, que es lo que llamamos la Santísima Trinidad. Y eso es crecimiento, eso es lo que estábamos hablando. Esa revelación se ha ido dando a través de la historia y sigue dándose. No porque no falte algo que revelarse, sino porque no la hemos entendido y necesitamos profundizarla. Entonces, nosotros podemos decir, estamos en ese Antiguo Testamento todavía, nos hemos quedado ahí o ya hemos progresado un poco. Por eso el Antiguo Testamento dice que es la perpetua o la ley de siempre. Lo que estaba y lo que debe estar. Es esa ley que perdura, que se establece, pero la hemos entendido. Y entonces debemos cuestionarnos eso. Entonces, ¿para quién? Algo que ya se había dicho, ¿verdad? ¿Para quién o a quién le habla ese Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿A quién le habla? ¿Para quién fue hecho? ¿Para quién fue establecido? ¿A quién le habla entonces el Nuevo Testamento? Y aquí nos dice en Gálatas, ¿verdad? La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a lo que nos llevaba al Maestro, porque ya estamos con el Maestro. Porque el leer entonces el Antiguo Testamento es lo que le estaba diciendo. Si ya, digamos, se puede decir, ya no nos rige, ¿para qué? Nos dice Mateo, ¿verdad? No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su plenitud, que es lo que estaba más o menos mencionándole hace ratito, que Él no ha venido a abolir nada, ha venido a darle plenitud, que es lo que estábamos hablando, es esa progresión, esa mejora que nosotros debemos de ir haciendo en el tiempo de esa historia que el Señor quiere que crezcamos, que el Señor quiere que alcancemos esa tierra prometida, esa salvación, ese caminar de nosotros por ese desierto que vamos, por ese desierto, así como el desierto que, ah, por ese desierto que vamos nosotros caminando y vamos andando. Debemos de por eso proseguir ese camino y ese andar para poder nosotros alcanzar, para poder nosotros poder ser partícipes y al mismo tiempo hacer partícipes a los demás en esa vivencia. Ok. También vemos aquí en Efesios, ¿verdad? Que nos dice, anulando en su carne la ley del mandamiento con su precepto para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, en sí mismo, muerte a la enemistad. Y ahí vemos en esto que nos dice San Pablo, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Estamos hablando de que la ley viene y nos da unos preceptos. Nosotros debemos de alcanzar esa dicha de cumplir esa ley, pero para cumplirla en esa plenitud, en esa reconciliación con Dios, debemos de vivir en ese amor que el Señor nos trae, en ese manifestar y en ese crecer de Cristo, que nos da esa
salvación y nos ayuda a convertirnos en ese hombre nuevo, reconciliarnos con Dios, en hacernos parte de ese cuerpo, como en otra parte nos dice también San Pablo, ¿verdad? Sernos miembros de ese cuerpo, de ese único cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Entonces, ¿verdad? Viene aquí lo importante en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo interpretar la Biblia en este ambiente que estamos creando? Si sabemos que hay cosas que tal vez no nos atañen tan directamente, pero sí hay que saberlas, hay que interpretarlas en su contexto y hay que traerlas a nuestra vivencia, a nuestra vida, para así nosotros poder crecer y saber ese proceso que estamos hablando de progresión, de mejora en nuestra vivencia de fe. Aquí nos dice segunda de Pedro, ¿verdad? Pero antes todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya creo que se había hablado la semana pasada de esto, en el cual nosotros no debemos de interpretar las cosas a nuestro modo, a nuestro estilo, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada quien hace su casa aparte, porque si cada quien tiene derecho a interpretar las cosas como le da la gana, cada quien tiene derecho a hacer las cosas como le guste, como mejor le parezca. Pero sabemos que no es así, porque la palabra es una y la interpretación, por consiguiente, también debe ser una, porque es esa dicha de vivir según Cristo, no según mi propia idea. Por eso, la interpretación de la Biblia no es a mi gusto. Ok, así también, ¿verdad? Nos dice en 2 de Pedro 3, Pablo insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Y aquí viene a ratificar lo que ya estábamos diciendo en la primera lectura de 2 de Pedro 1, que si nosotros optamos por irnos por nuestra propia interpretación y no prestar a lo que ya se nos está indicando y lo que nos están indicando, lo que están autorizados a hacerlo, entonces, ¿qué nos va a conllevar? A nuestra propia perdición. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como nosotros queremos. ¿Y eso qué nos va a hacer? Dañarnos a nosotros. Y más bien la palabra que nos ha sido dado para nuestra salvación se va a convertir en todo lo contrario. Y el Señor no quiere eso. Por eso el Señor ha establecido que necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos establezca el lineamiento para poder nosotros interpretar. Por eso, ¿verdad? Los aliento y los insto a que leamos el catecismo, ¿verdad? En términos generales y más específicamente en lo que estamos hablando, vean en estos números, del 85 al 100, ¿verdad? Que nos sirve para eso, precisamente como indicaciones de cómo poder nosotros interpretar esa Sagrada Escritura. Y más en este punto que nos toca, que es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos, en comunión con él. ¿Y esto a qué se refiere? A lo que ya nos ha dicho, ¿verdad? Las dos lecturas anteriores, que hay ese ente, digamos, establecido para poder nosotros guiarnos y no extraviarnos, porque el Señor sabe cómo somos, nos conoce y entonces nos establece una guía para que nosotros vayamos por la recta interpretación, por la apropiada interpretación, para que no nos perdamos en el camino, porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos así, ¿verdad? Nos dice, por aquí es, ahí es la ruta, pero no le hacemos caso y nos vamos por donde nosotros queremos y queremos llegar bien y más rápido. Y sabemos que al final no llegamos ni bien ni más rápido, sino que llegamos a otro lado donde no queríamos o no sabíamos ni que existía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Interpretar, como nos dice, ¿verdad? El mismo magisterio, la Biblia en su contexto. ¿Y cómo nos dice el mismo catecismo? Esto, para descubrir la intención del acto de sagrado es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo
y su cultura, sus géneros literarios, unidos a la época, a las maneras de sentir, de hablar y de narrar en el tiempo. Pues la verdad se presenta en su esencia en modo diverso en obras diversas, índole, ¿verdad? Como la historia, los proféticos, los poéticos, los legales y otros aspectos, inclusive el evangelio, está redactado en una forma distinta y mucho más si lo comparamos con los textos apocalípticos, ¿verdad? Entonces, si vemos, todos ellos nos dicen, se puede decir en forma distinta, las mismas cuestiones que nos llama el Señor. ¿A qué? La promesa de ir a esa tierra prometida. Nos repite y nos recalca todo ese proceso de cómo caminar, de cómo llevar, así como la iglesia nos recalca en esta cuaresma de ese caminar y cómo debemos de andar, qué debemos de hacer para ir mejorando nuestra vida de fe. Pero si no le hacemos caso y no lo interpretamos como es apropiadamente, entonces, ¿qué es lo que nos conlleva? A los errores. Y muchas veces errores garrafales que pueden causarnos grandes daños en nuestra vida de fe. Y no solo a nosotros, sino a los que están a la par de nosotros, ¿verdad? Porque damos mal testimonio, damos malos ejemplos o malas interpretaciones que tal vez no hacemos de mala fe, pero estamos haciendo daño y nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Otro punto importante a tomar en cuenta es esto, que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como estamos diciendo, es un primer paso o un paso previo a conocer esa llegada de la plenitud de la revelación, o sea, de Cristo. Entonces tenía que ir enfocándose a eso, tenía que irse dando un poco de luz ante aquello, un preaviso, o como pone aquí, una sombra, un detalle para que nosotros pudiéramos, digamos, darnos cuenta cuando llegara. Como nos dice en Hebreo 10:1, no teniendo la ley más que una sombra del bien futuro, no la imagen de las cosas, ¿verdad? La ley nos establece un camino, pero un camino que no se logra trazar bien de una forma sencilla, sino que viene con sus graves dificultades. Si no veamos, ¿verdad? ¿Quién cumplía plenamente la ley y los profetas? Nadie lo había logrado hasta que vino Cristo y cumplió a plenitud para traer y mostrarnos esa plenitud de la misma ley. Así también el catecismo nos indica, ¿verdad? Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Esto nos refleja y nos da a conocer que nosotros debemos leer el Antiguo Testamento, pero a la luz de Cristo, porque a esa luz fue escrito. Pero sabemos que si solo leemos aisladamente o pedacitos de lectura, vamos a llegar o vamos a entender de una forma incompleta o inclusive a malinterpretar eso que se nos está diciendo. Eso que nos ha indicado ya el Antiguo Testamento, podemos darle pasos erróneos. Podemos extraviarnos en ese entender o en ese vivir esa lectura y entonces imponernos rigurosidades que no vienen al caso, como en el caso, digamos, por ejemplo, no comer carne de cerdo, porque es pecado, por ejemplo. Según viejo adagio, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo es revelado en el Nuevo, ¿verdad? Esto es una expresión de San Agustín, ¿verdad? Que nos ha indicado en esto. También existen otros que nos dicen, ¿verdad? Que nos da esa referencia, que en el Antiguo Testamento ya se veía venir, ya existía esa sombra de lo que debería estarse. Y que el Antiguo Testamento, por eso es esa promesa que se hace. Y esa promesa de lo que había de venir, mientras el Nuevo Testamento es
la concretización o la revelación de eso que se venía mostrando que se iba a hacer. ¿Okay? Entonces, para decir más o menos, hablar a qué nos se refiere a esa lectura que tuvimos antes de tipología o prefiguración, en establecer esas prefiguras, esos pasajes que se muestran en el Antiguo Testamento y que hay veces no comprendemos o no entendemos para qué nos escribieron o para qué nos escriben tanto sobre eso. Entonces, ¿qué es un tipo? El tipo es una persona, un lugar, una cosa o un acontecimiento real del Antiguo Testamento, el cual se utiliza para mostrar algo que se va a dar o dar una idea de cómo se va a dar en un futuro a plenitud algo que todavía apenas estamos concibiendo o entendiendo, que es más amplio y más pleno y que se da en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jonás, ¿verdad? Su muerte viene aquí a establecer, perdón, Jonás nos viene a establecer, ¿verdad? En ese proceso que nos hablan de Jonás, viene a establecer esa muerte y resurrección de Jesús que duró 3 días y nos hacen una prefigura de ese Jonás que es ese que va a llevar esa palabra ahí, a pesar de las dificultades y todos los enredos, y que ese que va a estar ahí, como hace también referencia a Jesús, ¿verdad? Cuando le piden un milagro, dice, solo van a saber del milagro de Jonás. Y se hace la referencia precisamente a eso, que Jonás estuvo 3 días y él va a estar 3 días en la tierra y después resucitará. Y así vemos una idea que a simple vista, si solo vemos a Jonás, nos parece hasta curiosa esa historia y que no tiene mucho sentido. Pero cuando lo vemos a la luz de Cristo y que Cristo le pasó esa muerte, le sucedió la muerte, le fue dada la muerte para que pudiera resucitar y así ser salvo nosotros, entonces vemos esa idea de que ya venía dándose ese acontecimiento o estableciendo, aunque no se entendiera o no se vislumbrara cómo era. Adán, ¿verdad? Que ya sabemos, y muchas veces se nos hace esa relación de Adán con Jesús, que Adán, ¿verdad? Es ese que vino y pecó. Jesús vino, fue tentado y no pecó. Por eso se dice que Jesús es el Adán que ha nacido para rescatar y reconciliar lo que el viejo Adán o el primer Adán no pudo hacer. Y ese es otro tipo, otra prefigura de Jesús. Vemos a Isaac también, y en ese lo conocemos, ¿verdad? Que Isaac iba a ser el sacrificio, ¿verdad? Así como Jesús lo fue. El Hijo amado, el Hijo querido, el único, iba a ser sacrificado. ¿Verdad? Pero en el caso de Isaac no lo fue al final, mientras que Jesús sí lo fue. Y entonces ahí vemos esa relación también que se saca de eso, de que el Hijo, el único, fue sacrificado por nosotros para la salvación de muchos, como nos dice San Pablo. Y otro, ¿verdad? El diluvio, que es una prefiguración precisamente del bautismo, ¿verdad? Que morimos a lo viejo y nacemos a lo nuevo. O como nos dice San Pablo, morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. También debemos ver en Hebreos 8:5, ¿verdad? Estos dan culto a lo que es sombra y figura de realidades celestiales según le fue revelado a Moisés. Y ahí vemos y verificamos eso, que estas expresiones, digamos, están establecidas en un contexto. ¿Cuál? En el contexto que le ha sido revelado a Moisés. En ese ambiente de Moisés, la ley fue establecida en esa forma, en ese formato. ¿Para qué? Para que viniéramos a seguir esa salvación, pero esa salvación a como lo veían ellos, a como Moisés recibió esa revelación. Pero no era la plenitud, sino que era un comienzo, un paso hacia esa plenitud que el Señor nos estaba dando y que nos iba a dar.
¿Y qué nos dice el catecismo respecto a eso? La iglesia ya en los tiempos apostólicos, ¿verdad? Esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a esa tipología. Y vemos esa relación que hay. Es un binomio, digamos, que se establece y ese enlace. Por eso se decía lo que nos estaba indicando San Agustín precisamente, ¿verdad? Ese Antiguo Testamento está ahí y nos va dando esa luz para que nos guíe al Nuevo Testamento. Y ya vemos que el Nuevo Testamento recibe todo eso que estaba en el Nuevo Testamento y lo lleva a su máxima expresión en Cristo. Él es la plenitud. Por eso dicen también, el Nuevo Testamento ya contiene todo lo que está en el Antiguo Testamento. Ya está ahí. Y ese Antiguo Testamento nos va dando luz hacia el Nuevo. Nos va dando la señal de lo que viene. Esta reconoce las obras de Dios en la antigua alianza. Prefigura todas esas obras de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos a la persona de su Hijo encarnado. ¿Verdad? Que esto ya lo habíamos hecho referencia, ¿verdad? En Gálatas 4:4. Ok. Entonces, cuestionémonos esto. Vean que esto es algo que yo creo que la mayoría, en ciertas formas, yo ya lo sabíamos, pero aquí es como ordenar las ideas y preguntarnos y ir reflexionando sobre eso precisamente, que el Antiguo Testamento, de qué nos ha dado pie y hacia dónde nosotros vamos. Nos ha empujado a Cristo, pero Cristo no se ha quedado ahí, allá 2000 años, sino que está aquí con nosotros y nos va haciendo caminar por ese desierto hacia la tierra prometida. Pero debemos de seguir el camino, debemos de ir reflexionando, ¿verdad? Teniendo en cuenta, claro, lo que ha habido antes, pero para ir hacia adelante, no para ver los errores de los antiguos, sino para que esos errores nos sirvan para que nosotros avancemos y que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida. Por eso, veamos estos cuestionamientos. Jesús era judío, ¿verdad? Eso es algo obvio, dice uno. Sí, claro que sí, era judío. Jesús guardó el sábado, ¿verdad? ¿Qué decimos? Claro que sí, ¿o no? Jesús guardó la ley, por supuesto, ¿verdad? Ya habíamos indicado, la llevó a la plenitud. Jesús fue circuncidado. Recuerda que le llevamos, hay una celebración, ¿verdad? Que tenemos cuando Jesús va al templo, precisamente a su presentación y a su circuncisión. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Claro, lo cumplió a plenitud, toda la ley y todos los profetas, que son la base del Antiguo Testamento. Y entonces podríamos cuestionar a nosotros, entonces si Jesús lo cumplió, ¿por qué nosotros no tenemos que cumplirlo? Si nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, ¿no? Somos católicos. La nueva alianza, ¿verdad? Nos dice que, entonces dice aquí, estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto cumple el primer orden de las cosas para establecer el segundo. El Señor vino, ¿verdad?, a cumplir esa primera alianza a plenitud para establecer la nueva alianza, para darnos el camino ya pleno que es el mismo. Entonces, concluyendo un poco de lo que hemos hablado y lo que hemos dicho en este momentito, en este pequeño rato de reflexión que llevamos y que nosotros debemos de tener como primicias en este contexto cuando tratemos de interpretar y más bien de interpretar no, sino de discernir qué nos dice la palabra, porque la interpretación ya está dada, ya nos dio, el magisterio nos guía y nos va enseñando. Nosotros lo que debemos de hacer es, cómo esa interpretación de la palabra, no, nosotros debemos de vivirla y mostrarla cada vez más profundamente en nuestra acción de vida, en nuestro testimonio de vida. Entonces, cuando nosotros nos señalen, ¿verdad?, que alguna lectura está en la Biblia, no debemos de aceptar que de inmediato, digamos, que lo que dice es un hecho y es algo que nosotros tenemos que tomarlo como una verdad plena, ¿verdad? Porque en su contexto, sí, una verdad,
pero en ese contexto, en esa realidad que se vivía, esa circunstancia, ¿verdad? Conlleva a ese hecho como algo real que tiene que vivirse, pero hoy en día sigue rigiendo, sigue siendo para nosotros eso una realidad. Entonces tenemos de cuestionarnos en qué parte de la Biblia está, en qué versículo, en qué contexto, para quién fue escrito, por qué fue escrito eso, por qué fue establecido eso así, ¿verdad? Porque debemos de ver que en la Biblia existen muchos versículos que son difíciles de entender. ¿Por qué? Por el contexto muchas veces. ¿Por qué? Por la existencia de cómo se vivía ahí. Y no podemos por lo menos visualizarlo con los ojos que nosotros tenemos hoy en día de derechos humanos y un montón de cosas más que a veces, ¿verdad? Ponemos a criticar o a decir algo sobre esos textos, cuando la vida era muy diferente a hoy. Entonces tenemos que verlo con unos ojos en el contexto que se está desarrollando esa historia. Por eso, ¿verdad? Un texto fuera de contexto nos lleva precisamente a un pretexto. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros nos dé la gana o para interpretar las cosas como yo quiero, porque así me parece apropiado o porque así me parece que es ser lo mejor, cuando nosotros no tenemos esa potestad. Recuerde que no basta entonces, ¿verdad? Que aparezca en la Biblia para que nosotros lo aceptemos como algo que tenemos que vivir, como algo de que tenemos que dar nosotros testimonio. ¿Por qué? Porque pues ya puede ser que eso esté fuera de contexto. Ya eso no rige. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a darle plenitud a la ley y por consiguiente puede ser por eso que ya eso no rige, porque vivimos ahora en la vivencia de la gracia de Dios, pero esa gracia viviéndola como Cristo la vivió, caminando por ese camino que Él quiere, que Él nos ha mostrado. Y al mostrarnos es un servicio, es una vivencia por el hermano, un darse y darse todo. Como dice San Pablo, se dio todo, no se dejó absolutamente nada. Y ese es verdaderamente el cristiano, el que sigue a Cristo, un católico que vive de verdad, debe darse al hermano, debe vivirse en el hermano y así nos convertimos en otros Cristos. ¿Y cómo caminamos eso? Veamos los santos, veamos esos ejemplos de los hermanos mayores, cómo debemos de vivir. La Biblia no es de interpretación personal, sino que el mismo Señor dejó a quienes debían de atar y desatar. O sea, en otras palabras, quienes eran los encargados de interpretar, quienes eran los encargados de hacer esa interpretación. O sea, a quién le dieron la autoridad para establecer sí o no, desatar o atar. Y debemos de seguir los lineamientos establecidos por los que el mismo Señor dejó. Por eso, los cristianos debemos de escuchar a Cristo y escuchar a Cristo en los que Él dejó en ese atar y desatar. El Antiguo Testamento está oculto en el Nuevo y el Nuevo está revelado en el Antiguo Testamento. Esto es importante que lo entendamos como un jueguito de palabras, pero conlleva eso, a entender verdaderamente cuál es la utilidad que nosotros sigamos leyendo e interpretando en relación a Cristo ese Antiguo Testamento, porque debemos de ver que ahí en ese Antiguo Testamento se nos va mostrando a través de la historia cómo el Señor se va haciendo visible, cómo se va revelando a nosotros hasta llegar a Cristo, donde se nos revela plenamente, y cómo ahora debemos nosotros ir entendiendo, ir viviendo ese escuchar a Cristo. Las prefiguras del Antiguo Testamento son sombras de esas realidades. Precisamente esto, ¿verdad? Porque son sombras, tienden a confundirnos y tienden a no entender muy bien, aunque nos dan una luz, ¿verdad? Pero no plena de lo que es
Cristo, de lo que es la realidad del Nuevo Testamento. Las figuras del Nuevo Testamento son superiores a las figuras o a las prefiguras, ¿verdad? O a lo que se establece en el Antiguo Testamento. Se va más en la plenitud, porque es el mismo Cristo el que lo está revelando. Por eso decimos, el centro de la Biblia son los evangelios, porque ahí el mismo Cristo nos habla. Por eso, ustedes han visto cuando en la misa se leen las lecturas los domingos, cuando se dice la primera lectura y la segunda lectura se dice palabra de Dios. Cuando se lee el Evangelio se dice palabra del Señor, porque en el Nuevo Testamento es el Señor mismo que nos habla. Todo es palabra de Dios, pero en los Evangelios es el Señor el que nos está hablando. La palabra de Dios es una persona, no un libro. Por eso debemos de esto recalcar, ¿verdad? La palabra de Dios es Cristo, es Él el que ha sido enviado y el que ha venido a mostrarnos todo desde siempre, pero más en el Nuevo Testamento, porque ya ahí se hizo uno entre nosotros para mostrarnos a nosotros el camino a la casa del Padre. El Evangelio, ¿verdad? Como les he indicado, es el corazón, es el centro de la Biblia, y por eso debemos de tenerlo a ese, como ese centro, a la luz del Evangelio, interpretar todo lo demás, porque si no, vamos a cometer muchos errores. Interpretarlo, discernirlo, tenerlo presente siempre. Nuestra vivencia de fe debe ser basado en lo que Cristo nos muestra. Y por eso todo lo demás tiene que girar a su alrededor. Esperemos que estas pequeñas palabras, esta pequeña reflexión nos haga hincapié en eso, que el centro son los evangelios, es Cristo mismo y tenemos que ir en pos de Él, porque eso es lo que nos llama el Señor y seguir a los que Él ha establecido como los que nos guían en ese caminar y han sido establecidos precisamente por Cristo para que podamos nosotros no extraviarnos, ir por el camino correcto. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Hermanos, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, quiere abrir el micrófono. Doña Adriana, adelante. Muchas gracias, buenas noches nuevamente. En el Nuevo Testamento, ¿dónde dice o en qué citas se habla de que, por ejemplo, comer carne no es pecado? Y hablando de eso, pues es acerca de las preguntas que vi en la diapositiva, casi que en una de las primeras, que el sábado son 1, 2, 3, 4, 5, digamos, preguntas. Quisiera saber en el Nuevo Testamento donde no se contradice, sino que donde se nos revela la verdad, en qué parte se nos quitan esas sombras. Gracias. Ok. Algunos temas de esto, digamos, por ejemplo, sábado y se van a desarrollar ya en otros temas más ampliamente, ¿verdad? Pero por haciendo hincapié sobre todo la que menciona, el de la carne, por ejemplo, ahorita no me acuerdo exactamente de la lectura, pero está en Hechos de los Apóstoles, donde, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Pedro, ¿verdad? Es llevado donde un centurión romano para que lo vaya, ¿verdad? A imponerle las manos. Y él no quería ir, pero después tiene un sueño, ¿verdad? Y resulta que bajan muchos animales y el Señor le dice, come. Y él no. Vuelve a decirle varias veces, ¿verdad? Y al final dice, no, ¿cómo voy a comer, ¿verdad? De cosas impuras. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? ¿Cómo llamas impuro a lo que yo he hecho puro? Y ahí entonces viene y come de todo. Aunque no lo dice directamente, ¿verdad? Ahí nos está estableciendo que ese proceso es eso, ¿verdad? Ahí creo que Alonso puso la cita, ¿verdad? Porque ahorita no me acuerdo. Entonces, ese es solo para decir ese, ¿verdad? Así hay para los otros, pero ahorita, digamos, por ejemplo, el de sábado, no para no quemar el rollo, digamos, del tema del sábado y domingo, ahí se va a desarrollar un poco más en otro tema. Entonces, no sé si con eso se contesta por lo menos esa pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias.
Hechos 10 del Sí, casi no se le escuchó a Stephanie, pero es Hechos 10 del 13 al 15. Ahí lo compartió Alonso en el chat. Ajá, sí. ok, se levántate y mata literalmente a los... Casi no se te escucha, Steph. Sí, lo oigo como muy largo, ¿verdad? Sí. Doña Rosibel, adelante. Sí, gracias. Verás que es que a mí me cuesta un poquito entender el término darle plenitud. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? Claro, vamos a ver si no le enredo más. ¿Qué es dar plenitud? Dar plenitud, digamos, es como, en el caso de conocer, es como dar a entender de una forma total algo. Por poner un ejemplo, digamos, cuando a uno está, digamos, aprendiendo, digamos, que andar bicicleta, digamos, a uno le enseñan en primera instancia, móntese ahí, ¿verdad? Sobre todo los más pequeñitos, que no sé si ustedes han visto una bicicleta que ni siquiera tienen ruedas, ¿verdad? Y que ahí lo único que hace el chiquito es tratar de agarrar equilibrio. Entonces, al inicio, uno anda como en esas bicicletas que no tienen ni siquiera pedales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para que una primera instancia, para que usted conozca cómo es andar en la bicicleta, aunque usted lo vayan empujando, ¿verdad? No entiende qué es, digamos, le gusta andar ahí porque a nosotros cuando, por lo menos yo me acuerdo, cuando comencé a andar en bicicleta, a mí me gustaba, claro, no me gustaba caerme y golpearme. ¿Por qué? Entonces, pero ahí mi papá me sostenía, andaba. Yo en realidad no sabía andar en bicicleta. Tenía una idea de cómo era porque ahí me andaban a mí, pero no lo conocía en realidad, ¿verdad? Tenía una idea, una figura de cómo era, porque yo ni siquiera tenía pedales, entonces ¿cómo iba a andar? Bueno, en la época que yo andaba no había bicicleta de ese tipo, sino que había pedales y yo ponía los pies en el pedal y yo no pedaleaba, sino que ahí me empujaba mi papá o me dejaba ir en una cuesta ahí y me iba sosteniendo. Básicamente es eso, pero ya cuando yo ya aprendo, ya me enseñan, mire, usted tiene que hacer esto, hacer lo otro, todo el detalle de cómo es aprender a andar en la bicicleta, entonces ya conozco, ¿verdad? La totalidad de aprender a andar en bicicleta. Y eso más o menos es la misma idea de esa plenitud. El Señor nos vino a revelar eso, cómo era toda la ley, toda esa vivencia de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Viviéndola él, interpretando toda la ley, toda, en todos los aspectos posibles, ahí él lo vivió. Y esa plenitud de esa interpretación, ¿a dónde la llevó? A la cruz. ¿Por qué? Porque no entendían la ley, no la vivían, no sabían ni cómo era vivirla. Y entonces lo malinterpretamos o lo malinterpretaron, digamos, las autoridades judías y lo mandaron a la cruz. ¿Por qué? Porque creían que venía a usurpar su poder, venía a quitarlos a ellos y a establecer otras cosas que ellos no le de un lado y otros que más bien creían que era alguien que venía a liberarlo, tampoco lo entendieron. Si ustedes ven por todos lados no lo entendieron, hasta los del mismo grupo de él no lo entendían, nadie lo entendía. ¿Por qué? Porque no entendían cómo era la ley y los profetas. Él vino, lo interpretó todo, lo hizo vida, como decía en Gálatas, ¿verdad? Y entonces nos lo mostró qué era el asunto. Y ahora nosotros, que estamos 2000 años después, ¿verdad? Decimos que lo entendemos. Sí, bueno, habría que ver si eso es un hecho, ¿verdad? Porque a la hora de la hora, a la hora que nos dicen, ¿verdad? Que hay que seguir el camino del Vía Crucis, pero seguirlo como Cristo, ¿verdad? No ir solo ahí rezando el Vía Crucis, sino que vivirlo en una realidad ya no nos gusta, ya no es parte de mi vivencia. Y entonces lo hemos entendido a plenitud. No, el Señor ya nos lo mostró a plenitud, pero ahora está el discernimiento mío de poder ir y caminar con esa cruz el resto de mi vida para así ser como Cristo, morir como Él y nacer al hombre nuevo, como nos dice San Pablo. Si no morimos, ¿verdad? Como Cristo, no resucitaremos como Cristo. No sé si con eso respondía, ya no sé ni cómo se llamaba, perdón. Doña Rosibel. Sí. De hecho, perdón, Sí, allá señor. gracias, doña Rosibel. Perdón, No se sí me preocupe, quedó claro. ahí Ok, para agregar gracias.
agregar a lo que dijo Bismarck, les compartí Mateo 5, 17, 37, que de hecho, si ustedes buscan, si buscan el Evangelio, dice que Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Entonces, ahí les dejo la escritura también para que la puedan estudiar y la puedan leer completa. Exacto. Y irla masticando, como dice Cindy, ¿verdad? Un poquito despacio, porque hay lecturas, digamos, que necesitan, como dicen, ¿verdad? Los que saben, hay que rumiarla. La palabra hay que rumiarla bastante para poder ir entendiendo algo, porque el espíritu se va dando en nosotros cuando nosotros ponemos de nuestra parte, ¿verdad? El espíritu no nos hace el milagro si nosotros no ponemos de nuestra parte. Perfectamente, muchísimas gracias. Hermanas, ¿alguno más tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que quieran agregar? Hola. Doña Paola, gracias, adelante. Yo quiero hacer una consulta, pero me da pena quedar como ignorante, pero bueno, mejor. No se mejor preocupe, Tranquila, la hago todos somos y me ignorantes. salgo de la ignorancia. Todos se somos preocupe. ignorantes. Lo que pasa es que unos Ok. somos más atrevidos que otros y preguntamos, ¿verdad? Al final, si no la hago, no salgo nunca de la ignorancia, ¿verdad? No, tranquilo. Ok, las prefiguras que mencionabas que Ujú. salen en el Antiguo Testamento, según las que mencionaste, algunas entiendo que existieron, otras que no, entonces tiene que ver algo con, o no tiene nada que ver. O sea, no sé, no es como que si la prefigura es como historia nada más, o porque está Isaac, ¿verdad? Ujú. Mencionaste a Isaac. Ah, sí, exacto. Y quizás existió, pero Ok, también ya. mencionaste a Ujú. Adán. O sea, entonces si tiene una cosa está amarrada a la otra, o cómo es, o no tiene nada que ver. No. Sí tiene que ver, pero es amplio, digamos, ¿qué es una figura, una prefigura? Es cualquier cosa, puede ser una persona real o no real. Ok, Puede ser un hecho, o sea, una situación, Ujú. puede ser simplemente algo que usted, digamos, es como decir, usted se elabora una idea, puede ser una idea y puede ser real o irreal. Y usted con eso trata de explicar algo que todavía que no logra entender o no logra explicar bien, pero le da una idea de eso, que más adelante se va a explicar mejor. No sé si le contesto. Es una sí, representación anticipada, por decirlo así. Exacto, pero ok, incompleta, ¿verdad? Es una Ajá. representación anticipada, incompleta, que después se va a completar de una forma plena. ok. Pero pudo haber sucedido o no haber sucedido. Exacto, o sea, puede ser real o irreal por eso, pero puede Ok, ser simplemente algo digamos, algo que elaboraron, una historia, ajá, para explicarle algo a usted. ok, perfecto. O sea, Gracias. y las personas, objetos pueden ser solo historia, pero pueden también ser reales, digamos, no necesariamente es uno o la otro. Por eso le digo, tiene que ver y o sea, no es necesario. Es como cuando usted cuenta una historia, una fábula, digamos, para enseñarle algo a sus chiquitos y ahí usted dice, la fábula es mentira, pero a la larga, si es una historia de un personaje que existió, pero usted se lo contó en forma de un cuentito al niño para que entendiera algo. Claro, el niño entendió la idea, ¿verdad? O la moraleja, pero, pero no le contó, digamos, todo como es realidad de aquello, porque sabe que es un niño. Ya más adelante el niño va a entender cómo es toda esa realidad. Más o menos es la idea de las prefiguras. Me queda claro. Gracias. Con gusto. Gracias. ¿Algún otro hermano que quiera hacer una consulta, un comentario, agregar algo también? Bueno, hermanitos, si no hay más preguntas,
recordarles. Bueno, doña Daniela, adelante. Sí, buenas noches. Vieras que yo lo que quería era preguntar porque sí he escuchado de personas que dicen, bueno, no de que dicen, pero se hace el comentario que la Biblia no debería, no se contradice, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Con ese pasaje que nos comentaba el compañero, de lo del tema de la carne, que es como para tal vez seguir en la misma línea. Con eso que decía en el Antiguo Testamento y esta versión plena en el Nuevo Testamento, ¿cómo explicarle o cómo uno entender de que eso no es una contradicción, sino que se está entendiendo de una forma más plena? No sé si me doy a entender con la pregunta. Ok, vamos a ver si lo logré entender. Ujú. Cuando se dice que la Biblia no se contradice, estamos hablando de cuestiones de fe, ¿verdad? En principio, Ajá. ¿verdad? Entonces, cuando se está refiriendo a la carne, de que es pecado o no, ¿verdad? Porque más o menos lo estamos hablando. Ujú. Exacto. Entonces, estamos viendo de que el Señor nos va dando un descubrimiento, ¿verdad? Nos va dando a conocer algo, pero no en plenitud, sino como una prefigura de algo, ¿verdad? Y entonces, en ese ir descubriendo esa verdad, usted va entendiendo las cosas poco a poco, como los Es niños, como ¿verdad? decir una antesala, o sea, esto es algo, pero Es, después lo vamos a ver ampliamente, o no sé, eso es como la es, prefigura, lo puedo entender como un previo. exacto, sí, exacto, como un Ok. previo a la realidad. Pero eso no implica, digamos, que se esté mintiendo, simplemente lo que te están diciendo es parte de lo que es, pero no en plenitud porque usted no lo entiende todavía, ¿verdad? Es Mm, como cuando usted le explica a un chiquito, digamos, sobre un embarazo y usted no le va a explicar a un chiquito, digamos, de 2, 3 años cómo vienen los bebés al mundo, sino que le dice, hey, su papá y su mamá y cositas así, ¿verdad? ¿Verdad? Por el amor que se tienen, se unieron, entonces nació usted. Una cosa así, ¿verdad? ¿Está ajá, diciendo la mentira? No. ¿Pero le está diciendo realmente cómo pasaron las cosas? No. ajá, ¿Entiende? Más o ujú, menos. No es mentir, pero tampoco está diciendo todo como es real. Entonces ahí vienen ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces en ese proceso el chiquito se puede confundir y inventar cosas. Y entonces viene y otro chiquito le cuenta y le dice, entonces ya, la interpretación que le dio a usted la interpretó mal. Y entonces, entonces que esto es así. Sí, supongo que eso también tiene que ver como con la madurez que se van Exacto. dando las cosas, viéndolo Exacto. como en el contexto en el que se vivió en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento se tiene la madurez con la venida de nuestro Señor para darle sentido pleno a esas prefiguras, es lo que Exacto. entiendo. Por eso Okay. es que se dice que la revelación es progresiva. Ujú, ¿Ya? ¿No? En esa parte no sé si lo dije bien en el sentido, en la explicación de que es el Señor se va revelando en la historia de la humanidad, ¿verdad? Haciéndola una historia de fe, de la evidencia de fe, y lo va haciendo poco a poco, dependiendo de eso que usted acaba de decir, de la capacidad que nosotros tenemos de entender esas cosas, ¿verdad? ujú, Poco a poco lo va dando a entender. Entonces puede ser que usted, digamos, ahora usted dice, pero ¿por qué dijeron eso así? Dice, está equivocado. Y tú dices, es una contradicción, está sacando de contexto el texto. ujú. Sí, y ahora que usted lo menciona, sí tienen que haber prefiguras porque no todo puede quedar para el final, porque en ese proceso se va teniendo esa madurez. Exacto, va Ok. profundizando. Es como los chiquitos, digamos, lo mismo que volvemos a los chiquitos, ¿verdad? Usted le va explicando poco a poco las cosas y poco a poco va entendiendo más. Bueno, cuando esté aprendiendo a escribir, usted no le va a decir, digamos, escribe este texto, si apenas va Ujú, conociendo las letras. ¿Entiende? Que es lo que ujú, tiene las letras y esta sí, mire, la B tiene que tener estas pelotitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiende? ujú. Esa es la cuestión de madurez de uno, personalmente, por eso en algún momento creo que les dije eso, la maduración de fe y la maduración de uno en conocimientos y en todo es poco a poco. Así también en la Ujú, historia de la misma humanidad. ujú. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Daniela. Y ahí para agregar a lo que dijo Bismarck, recuerden que el comer cerdo se consideraba impuro en el antiguo pacto, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Que eso fue sustituido
por el nuevo pacto, ¿verdad? Que fue, que como estaba diciendo Bismarck, fue cuando el Señor vino y se hizo carne. Ahí les compartí también una escritura de Marcos 7, 17 y 19, donde Jesús enseña, ¿verdad? Que todo lo que entra por la boca no contamina a la persona, ¿verdad? Sino Exacto, sí. lo Lo que exacto. sale del Entonces, corazón. exacto. Y también hay otras escrituras. De hecho, pueden estudiar también, se las voy a anotar. Está Romanos 14, donde Pablo menciona que el consumo de los alimentos es una cuestión de conciencia, ¿verdad? Y no de salvación. Y también tenemos Primera de Timoteo 4:4, donde dice que todo lo creado por Dios es bueno. Entonces, ahí no es que se contradice, sino que recordemos que por eso es la nueva alianza, ¿verdad? Y la antigua alianza. Doña Adriana, adelante. Sí, gracias. Cuando hablaban acerca de que todo es progresivo, yo siento que es como este taller que estamos haciendo. Es muy válido y siempre yo entiendo más bien como por analogías y por comparaciones. Y es como este taller que estamos haciendo. Empezamos de lo más básico, con las rueditas, para luego ir afianzando todas las vivencias que ustedes nos van enseñando. Entonces, todo es como progresivo y por eso pues o sea, yo es la segunda vez y se entusiasma uno más, pues quiere que rápido se llegue el jueves para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Yo no sé, Bismarck, si vos también... bueno, doña Paola, adelante. Ay, perdón, a mí me sigue ustedes siguen hablando y me siguen surgiendo ideas en la cabeza, y es incluso sobre las prefiguras. ¿Se limitan solo al Antiguo Testamento o también hay en el Nuevo Testamento? No, digamos, pero es que, digamos, ya en el Nuevo Testamento no se le llama prefigura, sino que se le llama figuras. Ok, ¿Verdad? no, es que justo ahora que decías que es una manera de explicarlo porque es demasiado complejo, me hace pensar en las parábolas, ¿verdad? Como que No, exacto. como que es una forma muy linda de explicar, porque con la prefigura explicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús explica con parábolas, Sí, pero me queda la duda de si hay prefiguras en el Nuevo Testamento. No, porque es que, digamos, no es la misma, digamos, si usted ve, son ideas similares, digamos, son Ajá, como metáfora en cierta forma, ¿verdad? Eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el Antiguo Testamento eran prefiguras porque todavía no se daba. Se va a dar ajá, en el Nuevo Testamento. Por eso es prefigura. Pero ya en el Nuevo ok, Testamento no son prefiguras, son figuras. ¿Por qué? Porque se está dando. claro, O sea, claro. por ejemplo, por decir una parábola, la parábola de los que, creo que fue una lectura hace poquito, los, los, este, los que estaban cultivando la viña, que eran malvados y que mataron al hijo, que no me acuerdo Ujú, ahorita, ujú. no No sé sé. si la oyeron esa lectura. La cuestión es que eso, ¿de qué está hablando? De él, de que él es el hijo que iba a llegar y resulta que él llega a cobrar la renta del terreno y resulta que lo matan. ¿Entiende? Entonces no es una prefigura, es la historia de él, que él está viniendo. ¿Y quiénes son los que están arrendando el terreno? Los que son autoridad ahí y por eso casi lo echan por el barranco. Los viñadores malvados, es. Exacto, los viñadores malvados, Ajá, no me acordaba de eso, ¿se acuerdan? Entonces ya no sí, es prefigura porque no es del futuro, es de lo que está sucediendo. ajá. Sí, ¿Entiende? Es figura. Es no una quiero, metáfora no, para explicar lo que está pasando y que ellos no entienden. Cuando lo logran entender, se sienten agredidos y casi ajá. No quiero confundir jamás, ¿verdad? Pero me encontré como el símil porque como decías, Adán, la figura de Jesús Ujú. y de pronto como esa forma de explicar bonita, ¿verdad? Como que a ver, no quiero confundir a la gente diciendo que son equitativas, pero me pareció como muy interesante, No, como, no, no, sí, ¿verdad? está bien porque está analizando y reflexionando el punto. Eso es lo Ujú, interesante. Lo único es que, digamos, la prefigura es de algo que va a suceder, por eso es prefigura. Algo que va a pasar o que se tiene la idea que va a pasar y entonces se establece como algo que sucederá en un tiempo.
¿verdad? Posterior. Mientras que en el caso del Nuevo Testamento no sucede eso, sino que él explica lo que está pasando, ¿verdad? Ahí, digamos, tal vez podría hablar un poco de prefigura, que es cuando de la vida eterna, cuando se hablan un poco de eso, ¿verdad? Hay unas partes que de las lecturas, pero no tanto, digamos, ahí podríamos hablar un poco de Apocalipsis o de lecturas apocalípticas que hay en el mismo Evangelio, hay algunas, ¿verdad? Que hablan así del futuro, de las épocas postreras que le llaman. Entonces, eso sí podría verse como un poquito así, de prefigura de ese reino que todavía no se está viviendo porque no estamos, todavía no lo vivimos, pero existe, digamos, la idea de cómo va a ser, pero no existe exactamente cómo es. Es como una idea. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ser plenamente felices. ¿Y cómo es eso? Entonces ahí se establece más o menos cómo es la idea. Así como, digamos, en el Antiguo Testamento se habla del nuevo, de la venida de Cristo y que es ya la realidad, la revelación plena, a cuando nosotros vamos a vivir esa vida eterna en esa felicidad plena. No sé si más bien estoy confundiendo, mejor no hablo más. No, 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 para nada. Más bien es que de verdad que cuando uno empieza a entender, empieza a ver, yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿verdad? Entonces más bien uno empieza a escuchar y empiezan a surgir tantas preguntas y entonces uno se cuestiona otras y uno, ¿verdad? Pero ahí vamos. No, pero más bien muchísimas gracias por la explicación. Está bien cuestionarse. Lo único es que hay que tener un poquito de paciencia para, como dicen, no sé si te ha dicho ese dicho, no ha habido ese dicho que dice, despacio que voy deprisa. Así, paso Algo firme. así. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Paola. Hermanos, ¿alguno más tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Ismar, del lado tuyo, yo no sé si quieres hacerle alguna pregunta a alguno así al azar del tema. ¿Estamos todo bien? Bueno, Para mí está todo bien. Muchas gracias por las preguntas. no, de hecho, bueno, les quería comentar que estuve revisando las tareas de los hermanos que pudieron participar con las tareas. Voy a volver a abrirlo por si alguno no pudo, ¿verdad? Porque lo había cerrado el martes. Ahí una hermana me escribió porque no había podido subirlo. Entonces voy a volverlo a abrir. Y la tarea que de hoy, ¿verdad? La voy a compartir mañana para darle chancecito a los hermanos que no pudieron hacer la otra y que me escribieron. Entonces, lo voy a dejar abierto toda la semana, ¿verdad? Para aquellos que no, de que les cuesta un poquito más, ¿verdad? Poder entregarla a tiempo. Y primero, agradecerles de verdad por la participación. Espero de verdad que yo sé que estamos iniciando. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí se me fue rapidísima esta casi 2 horas, se me fueron, pero así, demasiado rápido. Y de verdad que estuve viendo las respuestas, muy buenas las respuestas también, ¿verdad? Recuerden que no hay pregunta tonta ni respuesta mala, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguno quiere compartir, ¿verdad? Con respecto al tema que vimos la semana pasada de qué es para usted apologética. Si le quedó como claro, ¿verdad? La pregunta, o si que les quedó alguna duda también para que nos puedan indicar, ¿verdad? Aprovechando que estamos en este espacio. Dígame, doña Adriana, adelante. Para mí ha sido muy importante saber inclusive la palabra, porque ni la conocía. Y bueno, resumiendo, es importantísimo repasar lo aprendido en el catecismo durante la preparación para nuestra primera comunión y para la confirmación, porque uno en aquellos tiempos pues éramos niños o uno adolescentes, preadolescentes. En cambio, uno mirar ahora el catecismo a estas edades, se vislumbran muchas cosas y más a la luz de este taller. Entonces es muy importante que sí, no solo repasar la Biblia, pero el catecismo para nosotros yo creo que debe ser una herramienta fundamental para poder no ser confrontativo, pero sí defender nuestra fe. Eso es muy importante, siento yo. Me quedó eso muy aprendido la semana pasada. Muchas gracias por su comentario.
¿Algún hermano más que quiera hacer algún comentario del tema, verdad, que vimos en general, de qué es apologética, si le quedó todo claro, todo bien, si les quedó alguna duda? Doña Elena Mora nos dice, muy lindo todo, como lo explican. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Elena. Gracias por compartirnos eso. Doña Susi, adelante. Hola, hola, buenas noches. No, yo solo quería ver si me guían un poquito con respecto a todo, digamos, de que lo que es apologética, ¿verdad? Para mí es un tema nuevo, porque nunca había escuchado, como decía la compañera, el término, ¿verdad? Me parece muy interesante. Yo pertenezco al grupo Matrimonios de Victoria aquí en Alajuela y, y realmente a uno muchas veces le cuesta como conversar estos temas porque no tiene el conocimiento. Entonces, yo supongo que ahorita está muy reciente todo y apenas estamos iniciando, pero conforme vaya pasando las semanas, uno como que va entendiendo un poco mejor, supongo yo, ¿verdad? Porque ahorita como que yo siento que alguien me llega a mí a confrontar o decirme algo de que no es de la fe católica y yo todavía no sabría cómo defenderme, ¿verdad? Entonces, supongo que con los días vamos a ir como interiorizando mejor y entendiendo un poco mejor todo esto. Exacto, así es. De hecho, evidentemente, ¿verdad? Ahorita nosotros no podemos decir, ¿verdad? Que ya estamos listos y preparados porque son muchos temas, es muy amplio, ¿verdad? De hecho, para poder entender, ¿verdad? La fe católica, ahorita estamos como dijo Bismarck ahora, como los chiquitos, empezando a caminar. Pero conforme vayan pasando los jueves, van a ver que los temas se van a ir haciendo más profundos, ¿verdad? Y a veces hasta hay unos temas, ¿verdad? Que le tocan a uno el corazón de una forma increíble y se los digo porque yo también fui estudiante apologética del ministerio. Entonces, digamos, vamos a ver desde el primado de Pedro, ¿verdad? Esto de por qué se dice que Pedro fue el primer papa. Vamos a estar viendo lo del canon bíblico, lo de las imágenes, que yo creo que ese es uno de los temas que a la gente más le interesa, ¿verdad? Porque siempre dicen, es que los católicos son idólatras, ¿verdad? Entonces, el bautismo, porque muchas veces dicen, pues es que ustedes bautizan a los niños, todo esto, ¿verdad? Que casi siempre los protestantes nos cuestionan. Son temas que se van a ir viendo, probablemente vayamos finalizando por ahí de octubre, o sea, y por eso son muchos meses, porque son muchos temas que hablan, ¿verdad?, de la segunda venida, que el Papa, porque a la iglesia se le dice la gran ramera, existe la Santísima Trinidad, y justamente por eso, porque ahorita nosotros no tenemos no podemos decirle a ustedes, ¿verdad? Que tal vez alguien les cuestione algo y que ustedes se vayan a poder defender, o sea, es mentira. Ahora bien, una de las cosas que a mí me parece muy importante y de verdad les agradezco que hoy estén todos conectados es porque yo cuando comencé a llevar este curso, una de las primeras cosas que recuerdo es que yo decía, bueno, yo he leído la Biblia aquí porque yo era protestante y eso es una de las cosas en las que los protestantes nos llevan ventaja a nosotros y lo digo como ex protestante, que siempre están estudiando las escrituras a la manera de ellos, ¿verdad? Y por eso, y nosotros muchas veces como católicos dejamos eso de lado. Entonces, nos dejamos influenciar cuando nos dicen que todas estas cosas que acabo de decir, ¿verdad? Que los católicos son idólatras, que los católicos por aquí, que los católicos hacen tal cosa. Entonces, sí es importante que ojalá se queden hasta el final del curso, ¿verdad? Y nos acompañen porque les aseguro, ¿verdad? Que esto no solamente es para ustedes, en realidad también nos edifica mucho a nosotros y nos ayuda también mucho a crecer en la fe. Doña Adriana, yo no sé si iba a decir algo más o si tiene la manita levantada por otra cosa. Perdón, se me quedó levantada. No se preocupe. Bueno, hermanos, yo creo que si no hay más preguntas, ¿verdad? Si de momento todo está bien,
podemos ir finalizando. Yo hoy creo que estamos finalizando más temprano que la semana pasada, que fue la de inicio. Vamos a ver, no sé si alguno se ofrece a hacer la oración final, si me hacen el favor. ¿Cuál es la oración? No, es voluntaria, la que usted desee realizar desde su corazón, no hay ningún problema. Bueno, voy a animarme, es la primera vez. No, no se preocupe. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que nos has permitido vivir a todos estos hermanos. Gracias infinitas, Señor, por la iluminación de tu Santo Espíritu. Sabemos que nos falta muchísimo, por lo menos a mí. Me falta mucho, Señor. Pero yo quiero hacer defensa de mi fe, no para ir a enemistarme con nadie, pero estoy en mi deber de defender a la única y verdadera iglesia que Cristo dejó. Gracias, Padre bendito. Yo te glorifico, yo te adoro, te doy las gracias por darme la vida, la salud, que no me dio sueño, por dicha, a esta hora. Doy gracias por tu presencia y por el amor de nuestra madrecita, la Virgen María, a la cual amo con todo mi cariño y a la cual ya me he consagrado varias veces. Para mí ella es mi Madre Celestial y es la que me guía, y de ella